Hola nuevamente, mi nombre es Marcela Schenk, soy parte del equipo docente del curso de Articulación de Saberes 4, Estado, Sociedad y Políticas Públicas. Les damos la bienvenida entonces nuevamente al curso y hoy en día vamos a estar comenzando con una nueva unidad, con un nuevo módulo. La clase pasada, en la primera clase que tuvimos del curso, estuvimos viendo algunas nociones básicas, introductorias a los conceptos de Estado, de ciudadanía, de políticas públicas, y en particular hicimos foco en las políticas sociales y en el rol que tienen como productoras, como constructoras de subjetividades. Estuvimos viendo la relación que tiene esto con la formación en psicología y la importancia que tiene que profundicemos sobre estas nociones durante la formación de grado. Ahora, en esta nueva clase, vamos a estar profundizando sobre los contenidos en los que estuvimos trabajando en la clase anterior y en particular vamos a estar haciendo una introducción, si bien introductoria, como dice bien el título del módulo, pero de todas formas más profunda que lo que vimos en el módulo anterior, sobre las políticas públicas. Entonces vamos a estar comenzando con una primera clase donde vamos a abordar a qué nos referimos por políticas públicas y en particular también a qué nos referimos por el ciclo de las políticas públicas. Vamos entonces a comenzar con los contenidos teóricos. Muy bien, entonces comenzamos con esta primera clase del módulo 2. En esta clase vamos a tener 3 objetivos de aprendizaje. El primero es aproximarnos a la noción de políticas públicas y conocer sus elementos constitutivos. El segundo, aproximarnos a las perspectivas de análisis de las políticas públicas. Y el tercero, conocer el ciclo de las políticas públicas. Para esta clase vamos a tener una lectura básica, que es un texto de Subirats et al., que son los primeros 2 capítulos de este análisis y gestión de políticas públicas. Vamos primero a tratar de definir a la política pública. Algo estuvimos viendo en la primera clase y sobre todo hicimos foco en las políticas sociales, pero vamos ahora a profundizar un poco sobre estas nociones de política pública y vamos a ver que no existe una definición única, pero vamos a ir en esta clase delineando un abordaje en común. Bueno, toda política pública va a apuntar a resolver un problema público, o sea, un problema que se reconoce como tal en la agenda gubernamental y representa entonces una respuesta del sistema político-administrativo a una situación de la realidad social que se juzga como inaceptable, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos pensar la falta de vivienda, la degradación de los bosques, ¿no? La delincuencia, la alta tasa de desempleo. Todos estos problemas podemos considerarlos entonces como dentro de la agenda de problemas públicos a resolver. También en la clase pasada veíamos cómo esta agenda de problemas se ha ido diversificando, se ha ido complejizando y hoy en día comprende ámbitos que anteriormente considerábamos dentro de la esfera de lo privado y por tanto también fuera, digamos, de lo que es la órbita gubernamental o de acción gubernamental. Por ejemplo, hablábamos en la clase pasada de lo que ocurrió con la violencia de género, ¿no? Y cómo se ha problematizado como un problema público. Entonces, son los síntomas de un problema social los que habitualmente constituyen el punto de partida de la toma de conciencia y el debate sobre esta necesidad entonces de una política pública. Estos problemas sociales son cambiantes, ¿ah? No quiere decir esto que cuando reconocemos un problema como público es que recién emerja el problema, sino a veces estamos hablando de que emerge la visibilización del problema como público, ¿no? Como estábamos hablando en el caso de la violencia de género. Y además estos problemas se articulan a través de mediadores, ¿no? En la clase pasada también hablábamos de algunos de estos mediadores, por ejemplo, los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación viabilizan determinadas formas de ver a los problemas públicos. También tenemos dentro de estos actores que van a problematizar estos temas de la agenda a los nuevos movimientos sociales, a los partidos políticos dentro de la órbita más tradicional de lo que consideramos actores políticos y grupos de interés, ¿no?
Y todo esto entonces luego se debate considerando el marco democrático de proceso de toma de decisiones. Entonces, decimos que el problema social es una construcción social y política. No va a existir una respuesta institucional lineal, mecánica, que pueda solo entenderse como el resultado de la importancia o de la presión que genera un problema colectivo, ¿no? La respuesta se plantea siempre en el marco de un ejercicio también redistributivo, si se quiere, de lo que es el poder, ¿no? Vamos a tener también ganadores y perdedores dentro de lo que constituye una política pública, para decirlo en términos muy coloquiales. Pero cuando estamos hablando de una política pública, estamos hablando de una intervención que va a generar, digamos que un cambio en el curso natural de las cosas. Vamos entonces a seguir profundizando sobre estas nociones de política pública y sobre la genealogía, si se quiere, de este concepto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de políticas públicas, vemos que es una construcción que es bastante reciente. Nos van a decir Subirats et al. Que se introduce en el lenguaje de las ciencias políticas y las ciencias administrativas europeas en la década de 1970 y que es una traducción literal del término public policy, ¿no? Acá vamos a hacer una pequeña distinción teórica. ¿Por qué? Porque en inglés, que es de donde proviene entonces este término, como estábamos viendo recién, hay diferentes formas de referirse a lo político, las políticas, la política en sí, ¿no? Y son los términos polity, policy y politics. Por polity vamos a entender aquellas actividades que tienen más que ver con el gobierno y particularmente con el concepto de Estado. Por politics nos vamos a referir a la acepción más común de lo que entendemos por política, ¿no? La política en ese sentido amplio. Y cuando hablamos de policy, como en el término justamente public policy, política pública, nos estamos refiriendo más a un significado más concreto en torno a un plan de acción, a un programa, a principios para la gestión, ¿no? Nos estamos refiriendo bien al ámbito entonces de la política pública. Acá, cuando estamos hablando entonces del objeto básico para el análisis de las políticas públicas, nos vamos a estar refiriendo no al poder político como tal, sino a cómo se utiliza para resolver los problemas colectivos. Entonces, estamos haciendo referencia a interacciones, alianzas, conflictos en un marco institucional específico entre diferentes actores. Estos actores pueden ser públicos o no, para resolver un problema entonces que es colectivo y que requiere de una acción. Hasta ahora estuvimos hablando de que las políticas públicas son acciones, ¿verdad? Pero también les decía al principio que no hay una única definición de lo que constituye una política pública, si bien estamos tratando de construir un marco conceptual común para poder trabajar y para poder analizar determinadas políticas. De todas formas, es interesante esta definición que nos trae Day, que nos dice que una política pública es lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esto de lo que los gobiernos deciden no hacer nos está poniendo luz sobre una dimensión que no estábamos pudiendo explorar antes. Si bien es bastante difícil esto a la hora de analizar, también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces se identifica un problema como público, pero un gobierno puede no actuar en referencia a ese problema. Y a veces, entonces, también desde el análisis de políticas públicas podemos considerar que esa no acción es una política pública en sí. Esto lo vamos a trabajar un poco más en la instancia de plenario, pero me gustaría que fueran pensando ejemplos de no acciones en este sentido y de qué podemos identificar como no acción. Claramente lo que vamos a estar profundizando en la clase de hoy va a ser más sobre las acciones, pero de todas formas tengamos en cuenta esto de la no acción.
Entonces, estas otras dos definiciones que vamos a ver van más en línea con esto de considerar a la política pública como acción, ¿no? Tenemos esta definición que nos dice que la política pública es un programa de acción, justamente, de una o varias autoridades públicas o gubernamentales en un ámbito sectorial de la sociedad o en un espacio territorial dado, ¿no? Acá tenemos algunos elementos interesantes, ¿no? Ya nos está hablando también de ámbitos sectoriales. También las políticas públicas las podemos definir en función justamente de ese recorte que se puede llegar a hacer desde lo sectorial. Por ejemplo, políticas de salud, políticas de educación, etcétera, ¿no? Una política pública está conformada entonces por actividades orientadas hacia la solución de problemas públicos. Otra vez, esta noción tan importante de identificación de problemas públicos, en los que intervienen actores políticos con interacciones estructuradas y que evolucionan a lo largo del tiempo. La noción entonces de algo que es cambiante, que no se mantiene estático. Hasta ahora estuvimos hablando entonces de qué constituye una política pública y cuál es el marco conceptual que podemos emplear para definir a una política pública. Ahora nos vamos a adentrar en el análisis de las políticas públicas, cómo se analiza una política pública. Y para eso Subirats et al. Nos traen diferentes perspectivas teóricas en el análisis de las políticas públicas que vamos a estar definiendo en base, por ejemplo, a diferentes modelos en relación a las teorías del Estado. Si pensamos, por ejemplo, en la perspectiva teórica del primer modelo, vamos a ver que tenemos a nivel macro una perspectiva pluralista, ¿no? El Estado entonces sería una especie de ventanilla que atendería las demandas sociales y las políticas públicas serían respuestas a estas demandas sociales. Un segundo modelo ve al Estado como un instrumento al servicio de una clase social, por ejemplo, si pensamos en el enfoque neomarxista, o de grupos específicos, que puede ser el enfoque neomanagerial o gerencialista, ¿no? Más vinculado entonces a las élites. Un problema social entonces se convierte en un problema político cuando corresponde a determinados intereses, que pueden ser de clase o pueden ser de las élites, como veíamos recién, ¿no? Por ejemplo, desde esta perspectiva, la política de salud tendría mucho que ver con los intereses de las empresas farmacéuticas, ¿no? Si llevamos, digamos que a esta perspectiva teórica a un extremo. Un tercer modelo pone el acento en la distribución de las diferentes parcelas de poder entre actores y en las interacciones entre los actores, analizando entonces representación y organización de diferentes intereses sectoriales o de las distintas categorías de actores, o analizando organizaciones y reglas institucionales que enmarcan estas interacciones. Ahí tenemos enfoques como el neocorporativista o el neoinstitucionalista, ¿no? Hasta ahora entonces vimos diferentes modelos que tenían que ver con macroteorías sobre el Estado, ¿no? Que hacen entonces este vínculo entre estas teorías sobre el Estado y el análisis de las políticas públicas. Vamos a ver otra posible explicación que tiene que ver con el funcionamiento de la acción pública. Dentro de esta perspectiva, entonces, no se trata de justificar una teoría, sino de evidenciar constantes o reglas generales inscritas en el funcionamiento de las acciones públicas, ¿no? O sea, acá entonces no estamos justificando una teoría, sino que lo que se hace es analizar las políticas públicas desde la comprensión del funcionamiento del Estado y de manera más amplia, nos van a decir Subirats et al., de los ámbitos de convivencia colectiva. Entonces, lo que estaría caracterizando esta segunda perspectiva es esta voluntad de comprender la complejidad de los procesos de decisión pública al descomponerlos en diferentes variables que son objeto de análisis. Por ejemplo, la racionalidad de los actores, los procesos de toma de decisiones al interior de las organizaciones, etc. Dentro de estas perspectivas vamos a tener una tercera que busca evaluar los efectos de la acción pública. Entonces, lo que pretende esta perspectiva es explicar cuáles son los resultados de la acción pública, los efectos que tienen en la sociedad, basándose en cuáles eran los objetivos que perseguía, ¿verdad? Y
Si la comparamos entonces con la que vimos antes, vamos a ver que esta perspectiva lo que trata es claramente de situarse en el campo de la evaluación, ¿no? Mucho más que en el del conocimiento o la explicación. Los autores de este manual que estamos utilizando van a situarse en una perspectiva híbrida, que es el análisis de políticas públicas como ciencia de la acción, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, tratan de comprender la lógica de las acciones públicas a través de la reconstrucción de las hipótesis, que pueden ser explícitas o implícitas, en las que se basan las instituciones públicas para resolver los problemas colectivos, ¿no? Lo que tratan de hacer es describir, comprender, explicar el funcionamiento del sistema político administrativo en su conjunto y las interacciones con los actores no gubernamentales y explicar los productos o servicios de la administración pública y la explicación de los efectos que provocan en grupos sociales que están implicados en un problema colectivo específico. Esta perspectiva, entonces, se caracteriza porque aborda una política pública desde el ángulo de la lógica de acción, ¿no? O sea, parte de que los actores políticos, administrativos y sociales interactúan en un ámbito determinado. Y además, para esta perspectiva, las instituciones importan, ¿no? Porque integra la influencia de las instituciones en el comportamiento de los actores y en los resultados de la acción pública. Y no solo importan las instituciones, importa otro elemento que estuvo también en discusión en la primera clase, los recursos. Vamos entonces a centrarnos desde esta perspectiva en los recursos que tienen los diversos actores para hacer valer sus intereses. Las claves entonces para el análisis de políticas públicas van a residir en los actores, los recursos, las reglas institucionales generales y específicas, y todo ello nos deriva en lo que es el contenido de una política pública. Entonces, el contenido y las características institucionales de una acción pública, que es nuestra variable a explicar, van a ser el resultado de interacciones entre autoridades político-administrativas y grupos sociales que van a causar o padecer los efectos negativos de un determinado problema colectivo. Este problema es lo que trata de resolver la actuación de los poderes públicos, o sea, nuestra variable explicativa. Y el juego de estos actores depende no solo de los intereses que tienen, sino también de los recursos que logren movilizar para defender sus intereses. Entonces, toda esta dinámica se puede dar en la definición del contenido de la política pública, como también en la forma en la que se lleva adelante, ¿no? En todo caso, los actores van a tener que tener en cuenta los obstáculos y las oportunidades que representan cuáles son las reglas institucionales en las que se mueven. En base a todo esto es que podemos empezar a abordar la noción del ciclo de las políticas públicas. Esta noción del ciclo de las políticas públicas hace referencia justamente a los procesos que llevan tanto al surgimiento de un problema como a la tematización de ese problema como público y cómo se incluye en la agenda gubernamental y cómo, se formulan entonces soluciones frente a estos problemas y se adoptan determinadas medidas para implementar estas soluciones. Esta noción entonces del ciclo de las políticas públicas es una visión analítica, tengamos en cuenta eso, ¿no? Es algo que nos permite estudiar la realidad, descomponerla, pero no quiere decir que los pasos se den siempre en orden o que no se vuelva sobre los pasos y se repitan determinadas cosas. Es simplemente algo que nos permite estudiar mejor a las políticas. Por ejemplo, si pensáramos en las secuencias de una política pública desde el punto de vista del ciclo de las políticas públicas, podríamos tener una primera fase de surgimiento de los problemas, ¿no? Cuando surge el problema, cuando se visibiliza como tal, lo que implica definirlo, identificar cuáles son las causas y allí entonces estructurar cuál es la demanda de acción pública. Y ahí, como principal cuestionamiento analítico, podríamos preguntarnos cómo se tomó conciencia de este problema. Una segunda fase sería la inclusión de este problema en la agenda,
¿no? Lo que se denomina agenda setting en inglés. Esto quiere decir que se selecciona, entonces se filtra de cierta forma a nivel gubernamental cuáles son los problemas y cómo se van a tratar y cuáles serían las posibles respuestas frente a estos problemas. Allí analíticamente nos podríamos preguntar cuáles son los factores que llevaron al gobierno a actuar frente al problema. Una tercera fase sería de formulación y decisión del programa de la política, y ahí nos podríamos preguntar cuáles son las soluciones propuestas y aceptadas por parte del gobierno y del Parlamento, qué procesos se siguieron para formular estas soluciones. Una cuarta fase sería la de la implementación de la política, ¿no? Cuando se aplican concretamente estas soluciones que fueron seleccionadas. Y allí nos podríamos preguntar, bueno, ¿se aplicaron las decisiones del gobierno y del Parlamento? Y una quinta fase sería la de la evaluación de la política. Y allí podríamos preguntarnos cuáles fueron los efectos directos o indirectos de la política. Todo esto entonces está planteado como un proceso. Como decíamos, algunas de las críticas que podemos llegar a hacerle al modelo es que justamente en muchas políticas vamos a ver que no se aplica de forma secuencial, así de esta forma, pero de todas formas, como decíamos, es un modelo analítico que nos permite entonces identificar las etapas que teóricamente deberían cumplirse en una política pública, identificar los actores que intervienen en cada una de estas etapas. Y como decíamos, es un modelo muy útil entonces para permitirnos desentrañar los diferentes elementos que están comprendidos dentro de las políticas públicas. Entonces, si volvemos sobre nuestros objetivos de hoy, que eran aproximarnos a las nociones de políticas públicas, conocer los elementos constitutivos. Bueno, vimos que definimos a las políticas públicas como la respuesta a un problema público que refleja un problema social que se articula a través de mediadores para debatirse luego en el proceso democrático de toma de decisiones. También identificamos sus elementos constitutivos y diferentes perspectivas teóricas para su análisis, que era justamente nuestro segundo objetivo de aprendizaje, y terminamos abordando desde la noción de política como proceso el ciclo de las políticas públicas, lo cual era nuestro último objetivo de aprendizaje. Seguimos entonces profundizando sobre estos temas en el plenario.